Impactante, lo que San Malaquías predijo para Donald Trump ya comenzó. www.youtube.com. Hay un misterio en torno al nombre de Donald Trump, que tiene sus raíces en una antigua profecía que data de hace casi 1000 años. Si bien muchos desconocen su existencia, esta profecía puede ser la clave para comprender las circunstancias extraordinarias que rodearon la vida y la carrera política de Trump. San Malachi, un monje irlandés del siglo XII, predijo el destino del mundo de una manera que sigue cautivando y perturbando a quienes se adentran en ella. Los académicos han señalado que nos estamos acercando a un umbral crítico en esta profecía, y la conexión con Trump es algo que no se puede ignorar. Para comprender verdaderamente el significado de este vínculo, es esencial explorar los detalles antes de que sea demasiado tarde. Si te intriga este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, para estar al día de todos los fascinantes videos que tenemos en proceso. A lo largo de la historia, las profecías han intrigado e inquietado a las personas, capturando su imaginación y alimentando sus miedos. Entre las muchas profecías, una destaca por su misticismo y profundo impacto: la profecía de San Malachi, un monje de Irlanda del siglo XII. Se dice que San Malachi tuvo una visión que predijo la sucesión de papas desde su época hasta el fin de los días. Lo que hace que su profecía sea especialmente convincente es que muchos expertos creen que su alcance se extiende más allá del ámbito religioso, lo que sugiere una aplicación más amplia a los acontecimientos globales y a los líderes que darán forma al futuro de la humanidad. La profecía de San Malachi consta de 112 predicciones crípticas sobre los papas, comenzando con Celestino II en 1143 y culminando con el último papa, conocido como Pedro el Romano. Según la visión de Malachi, este último papa presidirá un período de inmensa agitación, marcado por guerras, desastres naturales y la caída final del mundo tal como lo conocemos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que las recientes interpretaciones académicas de la profecía sugieren que no solo puede aplicarse a la Iglesia Católica, sino también a los líderes mundiales de hoy. Y entre estos líderes, el nombre de Donald Trump surge como uno que resuena con las ominosas predicciones. El mundo en el que vivimos hoy es cada vez más caótico. Las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales son un recordatorio constante de que podemos estar al borde de algo extraordinario. En este contexto, Donald Trump se ha convertido en una figura cuya influencia política y acciones controvertidas continúan generando un intenso debate. La conexión entre él y la profecía de San Malachi es algo que muchos han evitado explorar, pero cuando observamos más de cerca su ascenso político y los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor, comienza a surgir un patrón, uno que es imposible de ignorar. ¿Podría Donald Trump estar desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de una profecía que se puso en marcha hace casi 1000 años? San Malachi nació en 1094 en Irlanda, una época marcada por la agitación política y el conflicto religioso. Desde muy joven, Malachi mostró un compromiso inquebrantable con su vida espiritual, dedicándose a la oración y la devoción religiosa. A los 25 años fue ordenado sacerdote y años más tarde se convirtió en arzobispo de Armagh. En esta función, promulgó importantes reformas dentro de la Iglesia, erradicando las influencias paganas y fortaleciendo la fe cristiana. Sin embargo, se dice que fue durante una visita a Roma en 1139 cuando recibió una visión divina que alteraría el curso de su legado. Fue en esta visión, mientras estaba en profunda oración, que San Malachi previó el futuro del papado. En su visión, Malachi describió la sucesión de 112 papas, que culminaría con la llegada del último pontífice, que lideraría la Iglesia durante una época de gran sufrimiento y tribulación. Este último papa, según la profecía, estaría asociado con el fin de los días, un período de agitación mundial sin precedentes. Las palabras de esta visión fueron escritas en breves y enigmáticas frases en latín, cada una de las cuales apuntaba a acontecimientos que, según sus seguidores, ocurrirían siglos después. Durante muchos años, esta profecía se perdió en la historia, escondida en los archivos del Vaticano. No fue hasta 1590 que fue redescubierta, lo que desató una oleada de debates y especulaciones. El aspecto más llamativo de la profecía de San Malachi es lo estrechamente que se alinea con los papas que han liderado la Iglesia Católica en los años posteriores a su redescubrimiento. Uno de los ejemplos más notables es el Papa Juan Pablo II, a quien se hace referencia en la profecía como
de la Or Solis, de la obra del Sol, en referencia al eclipse solar que ocurrió el día de su nacimiento. Pero no es solo la exactitud de estas predicciones lo que causa inquietud, es lo que la profecía sugiere sobre el futuro. Según la visión de San Malaki, actualmente vivimos bajo el pontificado del penúltimo papa antes del fin de los tiempos, y las señales de la tribulación que predijo están comenzando a materializarse a nuestro alrededor. Al mirar hacia el futuro, las preguntas que plantea la profecía de San Malaki se vuelven aún más apremiantes. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de una antigua visión? Y si es así, ¿qué papel desempeñarán líderes como Donald Trump en los dramáticos cambios que se avecinan? Las respuestas a estas preguntas podrían ser la clave para entender no solo el futuro de la Iglesia Católica, sino el destino de la humanidad misma. Esto ha llevado a innumerables personas a explorar las posibles conexiones entre las antiguas visiones de San Malaki y acontecimientos históricos significativos, así como figuras contemporáneas como Donald Trump. Dada la inmensa influencia global de Trump y la naturaleza controvertida de sus acciones, no es de extrañar que la gente haya hecho comparaciones entre su ascenso al poder y el tono apocalíptico de las predicciones de Malaki. Si las palabras de San Malaki, que han permanecido intactas durante casi 1000 años, reflejan de hecho la era que estamos viviendo ahora, es comprensible que algunos encuentren los paralelos inquietantes. Después de todo, las profecías de Malaki no solo delinearon el futuro de la Iglesia Católica, también ofrecieron una visión escalofriante del destino de la humanidad en su conjunto. El documento atribuido a San Malaki, conocido como la Profecía de los Papas, está envuelto en misterio e intriga. Se dice que esta lista de 112 frases latinas crípticas predice la identidad de cada papa o antipapa desde el año 1143 hasta el fin de los tiempos. Si bien muchos han descartado las frases como metáforas vagas, la precisión con la que estas descripciones coinciden con las características de los papas históricos es sorprendente. Incluso los observadores más escépticos no pueden evitar detenerse y reconsiderar. Por ejemplo, la frase, Pastor et nea pastor and navigator, está vinculada al Papa Clemente IX, quien, antes de convertirse en Papa, ocupó con acento agudo el cargo de cardenal protector de los marineros. Esta conexión entre su título y su carrera es una coincidencia notable y espeluznante. Otra frase famosa, Flos Florum, flor de flores, corresponde al Papa Pablo VI, cuyo escudo de armas papal presentaba símbolos florales de manera prominente. Estas alineaciones, entre otras, han seguido generando debates, especialmente considerando que las descripciones parecen aludir a eventos o características que solo se manifestaron después de la elección de cada papa. Sin embargo, es la última entrada de esta lista la que realmente genera preocupación. A diferencia de las frases breves y aparentemente inocentes de cada papa, la última entrada es un pasaje más detallado y siniestro que habla de un tiempo de gran tribulación. Según la profecía, el último papa, llamado Pedro el Romano, liderará la Iglesia durante un período de sufrimiento, persecución y calamidades sin precedentes. Esta oscura profecía culmina con la destrucción de la ciudad de Roma, las 7 colinas, y el gran juicio final. Las imágenes apocalípticas aquí han llevado a muchos a interpretar este pasaje como una advertencia del fin de los tiempos. Sin embargo, pocos saben que los eruditos han estado tratando de expandir la interpretación de la lista de San Malaki más allá del papado en sí. Algunos han sugerido que la profecía también se relaciona con eventos globales y figuras políticas influyentes, como Donald Trump. En esta interpretación, Trump es visto como un personaje central durante un período de transición global e incertidumbre. Su liderazgo, marcado por profundas divisiones, decisiones impredecibles y controversias, parece reflejar el clima de caos y cambio que Malaki describió como el que marca los días finales. En su sencillez, el documento de San Malaki sirve como un inquietante recordatorio de cómo las profecías antiguas todavía pueden resonar en el mundo moderno. Si la profecía de Malaki es en verdad un reflejo de lo que nos espera, es posible que estemos más cerca del fin de esta era de lo que nos atrevemos a imaginar. Si bien la profecía se centra principalmente en el papado, sus implicaciones más amplias se extienden mucho más allá de los confines de la Iglesia Católica. En los últimos años, los académicos y teóricos han buscado cada vez más vincular la lista de papas con eventos globales, en particular el ascenso de líderes políticos influyentes en tiempos de crisis.
Esto ha dado lugar al concepto del último presidente, un líder cuyo tiempo en el poder significa el comienzo de profundas transformaciones globales, muy similar al papel del último papa en la profecía. Estados Unidos, como una de las potencias más dominantes del mundo, desempeña un papel central en esta interpretación de la visión de San Malaki. Desde su fundación, Estados Unidos ha sido un actor clave en la configuración de la economía, la política y los valores culturales globales. Por lo tanto, cualquier cambio en su liderazgo o estabilidad interna repercute mucho más allá de sus fronteras. En este sentido, el estilo de liderazgo polarizador e impredecible de Donald Trump suele considerarse emblemático del tipo de gobernante que marcaría el comienzo de una era de agitación. Su mandato estuvo marcado por feroces divisiones políticas y marcados contrastes, que reflejan el caos y los momentos decisivos descritos en la profecía de Malaki. La elección de Trump se produjo en un momento de profundo conflicto interno en Estados Unidos. Su campaña giró en torno a promesas de desafiar al establishment político, reformar sistemas que muchos creían que estaban rotos y priorizar los intereses nacionales por encima de todo lo demás. Para sus partidarios, simbolizaba el resurgimiento del poder y la grandeza de Estados Unidos, mientras que para sus detractores representaba una grave amenaza a los valores democráticos sobre los que se había construido el país. Esta intensa polarización reflejaba el clima de agitación descrito en la visión de San Malaki, una visión que algunos sugieren ahora que pudo haber predicho las tumultuosas tribulaciones de los últimos días. Al mirar hacia el futuro, estas conexiones entre la antigua profecía de San Malaki y el panorama político actual se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. Si estamos presenciando o no el comienzo de la tribulación final sigue siendo un tema de intenso debate. Sin embargo, con cada día que pasa, la resonancia entre estas predicciones milenarias y el caos que se desarrolla a nuestro alrededor se hace cada vez más fuerte. Los acontecimientos mundiales recientes, el aumento de las tensiones militares, la agitación económica y los desastres naturales cada vez más frecuentes, han llevado a muchos a considerar la posibilidad de que la antigua profecía de San Malaki esté comenzando a cumplirse. Un paralelo particularmente intrigante surge de la mención que hace la profecía del último papa y del último presidente, lo que sugiere que ambas figuras desempeñan papeles centrales en un escenario apocalíptico que se aproxima. La idea de que estamos en medio de una transición histórica, con Estados Unidos en el epicentro de esta transformación, profundiza la inquietante conexión entre Donald Trump y las predicciones de San Malaki. Si de hecho existe un vínculo entre el ascenso de Trump al poder y la antigua profecía, esto sugiere que estamos al borde de profundos cambios globales, cuyas consecuencias totales aún están por verse. Cuando Trump anunció por primera vez su candidatura a la presidencia, muchos la descartaron como un truco publicitario de un multimillonario excéntrico. Sin embargo, lo que siguió fue todo menos predecible. Trump no solo cautivó a millones de votantes, sino que también transformó dramáticamente el panorama político mundial. Al convertirse en el 45º presidente de una de las naciones más influyentes de la Tierra, su influencia se expandió rápidamente más allá de la política, transformándolo en una figura cultural y espiritual. La presidencia de Trump marcó un alejamiento de las normas políticas tradicionales. Siempre desafió a sus oponentes, examinó instituciones de larga data y gobernó de una manera poco convencional y a menudo controvertida. Su mandato provocó reacciones extremas, sus partidarios lo vieron como una figura enviada para restaurar los valores tradicionales y proteger a Estados Unidos, mientras que sus críticos lo vieron como una grave amenaza para la democracia y la estabilidad global. Este tipo de polarización intensa es poco común en la historia y a menudo se asocia con períodos significativos y transformadores, precisamente el tipo de cambio que las profecías antiguas parecen pronosticar. Para sus partidarios más fervientes, el ascenso de Trump no fue casualidad. Muchos lo ven como una figura elegida para un propósito superior, destinada a exponer verdades ocultas y luchar contra fuerzas poderosas que buscan dominar el mundo. Esta narrativa, combinada con eventos globales como pandemias, guerras y desastres naturales, fortalece la creencia de que Trump no es solo otro presidente, sino una figura fundamental en una historia global mucho más grande, una que incluso puede estar relacionada con la profecía de San Malaki. Por otra parte, la administración de Trump también alimentó las tensiones internacionales, exacerbando los conflictos existentes y profundizando las divisiones dentro de los Estados Unidos.
La polarización que provocó se extendió más allá de las fronteras estadounidenses, afectando a las naciones aliadas y a los mercados globales. En tiempos de crisis, las figuras que desafían el orden establecido suelen ser vistas como símbolos de transformación, ya sea para bien o para mal. Las frecuentes referencias de Trump a los valores cristianos y sus estrechos vínculos con cuestiones religiosas solo aumentaron la intriga en torno a su posible papel en la profecía. ¿Estaba cumpliendo un destino mayor o fue simplemente un catalizador de eventos que ya estaban en marcha? Independientemente de la respuesta, su presidencia marcó innegablemente un punto de inflexión en la historia moderna, consolidando aún más la sensación de que vivimos en tiempos extraordinarios de inmenso cambio. Trump no entró en la esfera política por casualidad. Su ascenso estuvo marcado por una serie de eventos que, para algunos, parecen alinearse con predicciones de cambios monumentales en el mundo. Desde su inesperada victoria en 2016 hasta los momentos más polémicos de su presidencia, muchos han encontrado patrones en su trayectoria que van más allá de la mera política y se adentran en el ámbito de la profecía. Antes de su carrera política, Trump ya era conocido como un empresario exitoso y por su papel protagónico en un popular programa de televisión. Sin embargo, fue su lema de campaña, Make America Great Again, hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande, lo que lo transformó en un líder carismático para muchos estadounidenses desilusionados con el status quo. Se posicionó como la antítesis de los políticos tradicionales, prometiendo desafiar a las élites globales y recuperar los valores perdidos. Esta retórica populista resonó en un gran segmento de la población estadounidense, galvanizándolos en torno a una visión de restaurar la grandeza de la nación. El momento de su ascenso es particularmente notable. Su elección se produjo en medio de una tormenta perfecta de eventos globales significativos, crecientes tensiones en Medio Oriente, desastres naturales catastróficos, una pandemia global y un creciente malestar social. Para los estudiosos de la profecía, esta alineación de eventos no parece ser una mera coincidencia. El ascenso de Trump al poder coincidió con un período de inestabilidad global, y sus decisiones y retóricas controvertidas parecieron amplificar la sensación de transformación inminente. Para quienes estudian las profecías de San Malaki, el ascenso de Trump se ve como parte de un escenario más amplio que se está desarrollando, uno que puede estar vinculado al período de tribulación predicho por el monje irlandés. Los discursos y acciones de Trump, a menudo divisivos e incendiarios, parecieron fomentar una atmósfera de caos, algo que muchos creen que fue predicho en las profecías. Además, su profunda relación con Israel, sus esfuerzos por trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y su papel fundamental en los acuerdos de Abraham han llevado a algunos a especular que está cumpliendo un destino profético. Trump no solo alteró el curso de la política estadounidense, sino que también se convirtió en un símbolo de una época de incertidumbre global, lo que generó debates sobre si su ascenso marca el cumplimiento de antiguas profecías, incluida la de San Malaki. Aunque muchos lo ven como un disruptor que desafía los sistemas de poder arraigados, otros creen que su presidencia es más que un mero cambio político. Es un presagio de cambios mayores en el orden global, posiblemente señalando el principio del fin tal como lo imaginaban las profecías antiguas. El impacto del liderazgo de Donald Trump trasciende el ámbito de la política y alimenta la creencia de que es parte de un proceso mucho más amplio, incluso inquietante. Su presidencia no solo provocó cambios políticos, sino que despertó emociones y creencias profundas, y aprovechó un nivel espiritual de compromiso que amplificó la intensidad de las divisiones políticas. La polarización que rodea a Trump es inmensa. Mientras millones de personas lo ven como una figura divina o predestinada, otros lo ven como un símbolo de tiempos más oscuros, lo que amplifica los temores de una catástrofe inminente. Esta intensa división ha llevado a muchos a creer que Trump tiene un papel único y fundamental en la configuración de acontecimientos que podrían alterar fundamentalmente el curso de la historia. Entre sus partidarios, Trump es visto como un defensor de los valores cristianos y una figura enviada para restablecer el orden en tiempos tumultuosos. Con frecuencia invocó a Dios en sus discursos, presentándose como un firme defensor de la libertad religiosa. Su retórica religiosa resonó profundamente en una parte significativa del público estadounidense, que lo veía con una reverencia casi devocional. Para ellos, Trump se convirtió en un guerrero de la luz, que se oponía a fuerzas que amenazaban los valores fundamentales de la sociedad.
Este apego casi espiritual elevó su liderazgo más allá del ámbito de la política, haciendo que su presidencia se sintiera como parte de una misión divina. Del lado opuesto, sus críticos vieron a Trump como una figura que dividió a la nación, sembrando semillas de odio e intolerancia. Las protestas masivas, las acusaciones de autoritarismo y los temores sobre el futuro de la democracia fueron generalizados, especialmente cuando sus acciones parecían polarizar el mundo. La oposición a Trump también adquirió un peso emocional y simbólico, a menudo parecido a una batalla entre el bien y el mal, una lucha que refleja las visiones apocalípticas que se encuentran en muchas profecías. Esta marcada polarización espiritual no tiene precedentes en la historia moderna, y marca un momento en el que un líder político se convirtió en la encarnación de una profunda división ideológica y emocional. Para quienes estudian la profecía, la intensidad de la reacción global a Trump, ya sea un apoyo ferviente o un rechazo vehemente, sugiere que de hecho estamos viviendo un tiempo de juicio y tribulación, como lo predijeron figuras como San Malaki. En muchas profecías, los líderes no son solo figuras políticas, sino símbolos de grandes transformaciones, que actúan como precursores de la salvación o la destrucción. La profundidad de la división que rodea a Trump apunta a un mundo al borde de un cambio irreversible. La relación de Trump con Israel añade otra capa a la interpretación profética de su papel. Su presidencia marcó un cambio significativo en la política exterior de Estados Unidos, en particular en relación con Oriente Medio. Su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la posterior reubicación de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad fueron aclamados por sus partidarios como medidas monumentales, mientras que los críticos las consideraron muy controvertidas. Para muchos líderes religiosos y entusiastas de la profecía, esta decisión se hizo eco de las predicciones bíblicas que colocaban a Jerusalén en el centro de los acontecimientos del fin de los tiempos. Sus acciones parecían alinearse con el énfasis bíblico en la importancia de la ciudad en escenarios apocalípticos. Además de su reconocimiento de Jerusalén, la participación de Trump en los acuerdos de Abraham, que apuntaban a promover la paz entre Israel y varias naciones árabes, solidificó aún más su conexión con la profecía bíblica. Este avance diplomático fue visto como un momento significativo, que señalaba un cambio hacia la paz en una región sumida en conflictos desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, las políticas de Trump no estuvieron exentas de consecuencias. Sus decisiones reavivaron viejas tensiones, provocaron protestas y aumentaron las hostilidades entre diferentes facciones. El delicado equilibrio que intentó crear terminó alimentando nuevas divisiones, reforzando la creencia de que esos períodos de conflicto son parte de un plan mayor que conduce a una transformación global. Este aumento de las tensiones, en particular en Oriente Medio, refleja las tribulaciones descritas en muchos textos proféticos, que sugieren que las guerras y los conflictos preceden a cambios globales monumentales. El papel de Trump en estos acontecimientos subraya la creencia de que su liderazgo no es solo una fase política, sino un capítulo clave en una narrativa mucho más amplia y espiritualmente significativa. Sus acciones, en particular con respecto a Israel, parecen encajar en un marco profético que ve el malestar mundial como un precursor necesario del fin de la historia tal como la conocemos, con Trump posicionado en el centro de este período de transformación. En conclusión, ya sea que se vea a Trump como un líder elegido por voluntad divina o como una figura divisiva que acelera el conflicto, su presidencia no puede verse aislada de las narrativas proféticas más amplias que han dado forma a las percepciones del fin de los tiempos. Su liderazgo, marcado por matices espirituales y un enfoque en Israel, lo coloca como un actor clave en un drama global que puede estar empujando al mundo hacia una transformación profunda, una que algunos creen que podría, en última instancia, cumplir profecías antiguas. La historia de la humanidad está marcada por guerras que transformaron civilizaciones, pero los conflictos de hoy tienen una dimensión sin precedentes. Los avances en las tecnologías militares, las tensiones globales y la amenaza inminente de una guerra nuclear amplifican el potencial de destrucción a una escala nunca antes vista. La presidencia de Donald Trump coincidió con una serie de crisis que llevaron al mundo al borde del colapso económico, social y militar, y muchos ven estos eventos como señales de profecías que predicen el fin de una era. Desde la escalada de tensiones con países como Irán, China y Corea del Norte hasta la retirada de acuerdos internacionales y acciones militares provocadoras, el liderazgo de Trump jugó un papel central en la agitación de la inestabilidad global.
El asesinato del general iraní Qasem Soleimani, por ejemplo, casi desencadenó una guerra a gran escala en Medio Oriente, lo que aumentó los temores de un conflicto generalizado. Mientras tanto, el malestar social aumentó, alimentado por las desigualdades económicas, los regímenes autoritarios y el estallido de protestas en todo el mundo. La pandemia mundial exacerbó aún más estas presiones, exponiendo vulnerabilidades profundas en los sistemas de salud, las economías y las estructuras políticas. Estas crisis, vistas por algunos como signos de caos y desorden, se alinean estrechamente con las profecías sobre tribulaciones, lo que indica que el mundo podría estar al borde de un cambio irreversible. La posibilidad de un conflicto nuclear se convirtió en una preocupación apremiante una vez más, ya que las carreras armamentistas y los desafíos diplomáticos pusieron a prueba las alianzas globales de maneras que parecían reflejar la agitación descrita en las profecías antiguas. Los estudiosos de la profecía, en particular los que estudian las predicciones de San Malaki, sostienen que estos eventos no son meras coincidencias. Ven la presidencia de Trump como parte de una transformación más grande e inevitable. Su liderazgo, marcado por decisiones controvertidas y consecuencias globales, acelera el cronograma de cambios que muchos creen que son parte de un plan divino. Con tensiones crecientes y un mundo en vilo, surge la pregunta: ¿estamos al borde del colapso o es este el comienzo de una nueva era? Las señales sugieren que la humanidad se encuentra en una encrucijada, en la que se están desarrollando acontecimientos que no se pueden ignorar. El concepto del último presidente tiene raíces profundas tanto en las profecías religiosas como en el análisis político moderno. Muchos asocian a Donald Trump con esta idea debido a su estilo de liderazgo disruptivo, que trastocó las normas políticas y tuvo profundas consecuencias globales. Su presidencia, marcada por un enfoque combativo y poco ortodoxo, expuso profundas divisiones dentro de los Estados Unidos y en todo el mundo. Esta ruptura en el sistema político es vista por algunos como un precursor del colapso de las estructuras tradicionales. En este sentido, la presidencia de Trump se interpreta no solo como una fase de liderazgo sino como un momento transformador en la historia, una ruptura con el pasado y un paso hacia algo completamente nuevo. Algunos estudiosos comparan este período con las visiones proféticas de San Malaki, quien predijo que el último papa surgiría durante una época de gran tribulación. En este contexto, Trump es visto como un líder que preside una nación en la encrucijada de un colapso inevitable, muy similar a la descripción que hizo Malaki del último papa que lidera una iglesia en decadencia. Si bien el papel de Trump como el último presidente puede ser simbólico más que literal, la profunda transformación que encarna su liderazgo es innegable. Para muchos, su presencia representa el fin de una era política y el comienzo de otra, una que promete cambios significativos, con resultados que siguen siendo inciertos. La relación de Trump con símbolos poderosos, como la bandera estadounidense, el patriotismo y los valores religiosos, refuerza la idea de que su presidencia tiene un significado más profundo que el mero impacto político. Sus partidarios lo ven casi como una figura mesiánica, un líder enviado para guiar a Estados Unidos a través de un período de grandes cambios, mientras que sus críticos lo ven como el catalizador del colapso de los valores e instituciones tradicionales. Independientemente de la perspectiva, el liderazgo de Trump ha dejado un legado que trasciende la política y da forma a una división cultural y espiritual que refleja una transformación más amplia. Aunque es imposible decir definitivamente si Trump es el último presidente, en un sentido profético, el impacto de su presidencia y la profunda polarización que causó hacen que esta idea parezca plausible. Su ascenso y los acontecimientos que lo rodearon han marcado un hito significativo en la historia, en línea con los patrones observados en la profecía de San Malaki. Al igual que la visión de un último papa en la profecía, el liderazgo de Trump parece coincidir con un período de gran agitación y posible transformación. Su estilo político, que rompe con la tradición, y sus acciones en el escenario mundial, particularmente en relación con Israel, resuenan fuertemente con las predicciones bíblicas. El reconocimiento de Trump de Jerusalén como capital de Israel y su papel en los acuerdos de Abraham son vistos por muchos como señales proféticas, que marcan su liderazgo como parte integral del desarrollo de los eventos del fin de los tiempos. Estas acciones, si bien tienen una carga política, también tienen un profundo peso religioso y profético.
En muchas interpretaciones, se enfatiza la centralidad de Jerusalén en los últimos días, y las acciones de Trump trajeron esta profecía al presente. A medida que las tensiones en Medio Oriente continúan aumentando, la importancia de sus decisiones no hace más que crecer, lo que sugiere que los cambios geopolíticos que puso en marcha son parte de un plan más amplio, divinamente orquestado. En conclusión, ya sea que se la considere un presagio del fin de los tiempos o como un líder que marca el amanecer de una nueva era, la presidencia de Donald Trump encaja en un marco profético que sugiere una profunda transformación global. Los acontecimientos de su mandato, en particular sus acciones en Oriente Medio y su influencia en el escenario mundial, parecen estar en línea con antiguas profecías, lo que da la sensación de que estamos al borde de un punto de inflexión histórico. Ya sea que el mundo se encamine hacia el colapso o hacia una nueva era, el legado de Trump está inextricablemente vinculado a los cambios que se están produciendo en nuestro tiempo. Los aspectos personales de la vida y la carrera política de Donald Trump añaden capas de complejidad al análisis de su impacto en el escenario mundial, en particular en el contexto de profecías como las atribuidas a San Malachi. Su inesperado ascenso al poder político, la polarización que ha suscitado y la ferviente devoción que inspira entre sus partidarios, junto con el intenso desdén que provoca entre sus críticos, contribuyen a crear un aura casi mística en torno a su liderazgo. Para quienes ven su presidencia como parte de una narrativa profética más amplia, estos elementos parecen reflejar ciclos históricos que a menudo preceden a grandes convulsiones mundiales. Si estas interpretaciones son genuinamente proféticas o simplemente producto del miedo y la curiosidad sigue siendo un tema de intenso debate. Sin embargo, los paralelismos entre la trayectoria de Trump y la profecía de San Malachi no pueden descartarse fácilmente. La visión de San Malachi del último papa, Pedro el Romano, que gobernó durante una época de extrema tribulación, refleja un patrón de crisis globales que muchos creen que se están desarrollando hoy. Eventos como la pandemia de COVID-19, desastres naturales frecuentes, tensiones políticas crecientes e inestabilidad social parecen alinearse con el tipo de agitación que predijo Malachi. El surgimiento de figuras polarizadoras como Trump, que desafía las normas políticas establecidas e intensifica las divisiones, contribuye a la sensación de que el mundo está al borde de algo transformador o catastrófico. Algunos interpretan las advertencias de San Malachi como metáforas, mientras que otros las ven como profecías directas sobre el futuro. De cualquier manera, la conexión entre las crisis actuales del mundo y las referencias bíblicas a la tribulación crea una sensación de urgencia. El papel de Trump en los asuntos globales, especialmente en lo que respecta a Jerusalén, refuerza aún más la sensación de que podemos estar viviendo un período profético. Sus acciones, incluido el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el fomento de los acuerdos de Abraham, resuenan con temas bíblicos sobre el fin de los tiempos, lo que agrega otra capa de complejidad a su legado político. Por otro lado, algunos ven la profecía de San Malachi como un llamado a la reflexión y la preparación espiritual más que como una predicción definitiva de la desaparición del mundo. Estos intérpretes sugieren que la profecía no se refiere necesariamente a la destrucción física del mundo, sino más bien al fin de una era marcada por la ignorancia y la división. Creen que esto podría conducir a una renovación espiritual, ofreciendo esperanza de un futuro mejor en lugar de un colapso aterrador. Esta interpretación cambia el enfoque del miedo a la acción, alentando a las personas a prepararse para una era más iluminada espiritualmente, una en la que la gente busque la paz y la reconciliación antes de que las consecuencias de la inestabilidad global se vuelvan irreversibles. Independientemente de las interpretaciones específicas de la profecía, lo que es innegable es que estos tiempos están marcados por una incertidumbre significativa. Muchos sienten profundamente que estamos viviendo momentos proféticos, especialmente ahora que líderes políticos como Trump abordan cuestiones sumamente controvertidas en un período de tensión global generalizada. La tentación de reaccionar con miedo es fuerte, pero es fundamental recordar que la historia ha demostrado que los momentos de crisis a menudo sirven como catalizadores de grandes transformaciones. Un enfoque saludable para la situación actual implica prepararse mental y emocionalmente, buscando la estabilidad en medio de la incertidumbre. Esto no significa sucumbir al pánico o a las teorías alarmistas, sino más bien encontrar formas de cultivar la paz interior, especialmente a través de la espiritualidad.
Para muchos, la fe proporciona un refugio, ofrece esperanza y un fundamento en tiempos difíciles. Los mensajes de la profecía de San Malaki, ya sea vistos como literales o simbólicos, pueden inspirar la reflexión sobre cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. En lugar de centrarnos únicamente en la fatalidad inminente, podemos optar por centrarnos en el presente, fortalecer nuestras comunidades, mejorar nuestra comprensión de los acontecimientos mundiales y fomentar la armonía en nuestra vida diaria. El peso emocional y espiritual de estas profecías y acontecimientos históricos nos obliga a reflexionar no solo sobre el mundo en general, sino también sobre nuestro recorrido personal. En tiempos de caos, buscamos naturalmente el significado, y profecías como la de San Malaki ofrecen una oportunidad para la introspección y la acción. Pero la lección más importante puede ser que el cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. Ya sea que veamos a Trump como un disruptor del viejo orden o como un catalizador para una transformación más amplia, su presidencia ha moldeado innegablemente el curso de la historia. La profecía de San Malaki nos recuerda que los períodos de tribulación pueden conducir a la renovación, si estamos dispuestos a participar en el proceso de transformación, tanto individual como colectivamente. En última instancia, la profecía y el legado de Trump sirven como invitaciones a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante la adversidad. En lugar de temer al futuro, podemos aceptar las crisis como oportunidades de crecimiento y cambio. Ya sea que estemos presenciando el final de una era o el comienzo de algo nuevo, las decisiones que tomemos hoy determinarán el legado que dejaremos atrás. Ante la incertidumbre, nuestra capacidad de resiliencia, compasión y esperanza definirán el futuro. El mundo se encuentra en una encrucijada, pero no es demasiado tarde para elegir un camino que conduzca a la sanación, la comprensión y un futuro más positivo para todos.